Nota. Este fic no es de mi propiedad. Créditos a su respectivo creador. Link del fic en la descripción. Fate. Perky Jackson, Charybdis y unos monstruos muy extraños. Perky había permanecido en la cocina viendo cómo es que Shiro era despreciados por los zombies que pasaban por ahí. En algunos casos le llegaban a decir monstruo, cosa que Perky no podía entender. Desde que conoció a Shiro, no le había dado ningún indicio de que era una mala persona, y mucho menos un monstruo. Intentó defender al pelirrojo durante un tiempo, pero llegó a parar ya que algunos salían huyendo, otros lo insultaban llamándolo Yankee y otros solamente decían que el chico era peor que un zombie. Shiro no le dio ninguna importancia, solo se limitó a hacer la comida. Después de ver a un gran número de no muertos insultando a su compañero, Perky decidió a salir de la cocina con la intención de ir a cubierta ya que la brisa marina le relajará. Por el camino pudo ver cómo es que Tyson se había hecho amigo de algunos zombies que trabajaban en la caldera, por lo que lo dejó a su aire. Annabeth se había encerrado en su camarote a estudiar o algo por el estilo, no la había prestado mucha atención en ese momento. Ya en cubierta se asomó por la barandilla, hacía un rato que se habían puesto en marcha y todavía no habían salido del agua dulce, pero se sintió un poco mejor al estar cerca del agua. No supo con exactitud cuánto tiempo estuvo fuera ya que salió de su ensimismamiento cuando uno de los tripulantes le dijo que era la hora de comer. Cuando entró nuevamente pudo ver a todo el equipo sentado a la mesa comiendo como si no hubiera un mañana que vivir. Miró la escena con risa, le pasó lo mismo la primera vez que él había preparado algo por primera vez. ¿Cómo está?, dijo Perky a sabiendas de la respuesta que le iban a dar. Nunca antes había comido nada como esto, dijo Annabeth. Y una vez fui a comer al Olimpo con los demás líderes de cabaña. ¿Seguro que no quieres trabajar en el campamento para servir la comida?, dijo Clarice mientras rebañaba lo poco que le quedaba en el plato ignorando por completo al hijo de Poseidón. Por el momento no, dijo Shiro con una sonrisa. Además, no estoy solo, por lo que no puedo decidir de buenas a primeras. ¿Y qué más da?, dijo la hija de Ares. Ella no parece que le importes, ¿por qué no la dejas y te quedas con nosotros? Puede que ella no lo muestre de buenas a primeras, dijo Shiro con calma mientras comenzaba a mover su comida en el plato. Pero ella demuestra mucho amor de diferentes formas, cuando se enfada por una tontería que se refiere a mí es una de las muchas formas. Pues parece más una tacaña y cínica, dijo Annabeth para luego procesar que lo había dicho en voz alta. Lo siento, no pretendía. Cierto es que no actúa como siempre delante de los demás, quiere mantener una imagen acorde con su familia, dijo Shiro para luego empezar a comer. Pero si logras atravesar esa coraza que tiene y logras ver cómo es en realidad te sorprenderá. Después de eso todos siguieron comiendo, menos Clarice, ella se fue nada más terminar. Perky ignoró su destino, solo se preocupó por lo que tenía delante en su plato. El día siguió avanzando hasta que llegó la noche, Perky pudo sentir cómo la sal en el ambiente se fue acumulando. Caminando por el pasillo de los camarotes llegó a la puerta de Annabeth, curioso por lo que se podría encontrar en el mar de los monstruos, decidió visitar a la biblioteca andante. Llamó a la puerta obteniendo un adelante por parte de la hija de Atenea, la cual se sorprendió de ver a Perky y más cuando este preguntó sobre lo que podría haber en el mar de los monstruos. Annabeth le contó, de una forma muy resumida, que lo que podría encontrar sería o un monstruo marino que se come a los barcos junto con un risco por donde salen un montón de cabezas de monstruos que se comerían a todos en el barco, después de eso es posible encontrar un montón de sirenas que buscaran matar a todos en el barco haciendo que se tiren por la borda, también cabía la posibilidad de que aparecieran un par de montañas que se chocaban entre sí cuando un barco pasaba entre ellas, o sea, que todo lo que encontremos quiere matarnos, dijo Perky preguntando lo obvio. Efectivamente, dijo Annabeth con calma. Todas esas barreras se pueden pasar, si no Jasón ni sus argonautas no hubieran vuelto y no tendríamos el mito que se cuenta ahora, solo tendremos que encontrar una forma de pasar cuando lleguemos a una de las entradas. Perky no pareció muy convencido de querer pasar por ninguna de ellas, pero aún así decidió salir del camarote de Annabeth para marchar al suyo propio. Mientras todo eso pasaba, Shiro se mantenía alejado de los zombies que había en el barco. Los magos de la torre del reloj ya se mantenían alejado de él, ya sea por su padre o por cómo había hecho ciertos trabajos para la iglesia.
Pero los zombies era algo completamente diferente, él no les había hecho nada malo, es más en un primer momento agradecieron de que alguien limpiara la cocina ya que llevaba décadas sin usarse y parecía una escena de un crimen, tampoco ayudaba cuando dijo que unos cuantos habían muerto en ese lugar, pero todo cambió cuando pasó un rato con ellos que comenzaron a tener miedo del pelirrojo y a huir de él. Shirou solía ser una persona pasiva a lo que refiere caerle bien a todo el mundo, si había alguien que no quería ser su compañero, amigo o lo que fuese en ese momento Shirou no se preocupaba por eso, hacía lo que tenía que hacer y se alejaba para que esa persona pudiese estar a gusto, cosa que molestaba mucho a Rin. Los zombies manejaban el barco, por lo que el pelirrojo no tenía que hacer nada por la noche. Solo se limitaría a meditar y a intentar descifrar más misterios de su Unlimited Blade Works. Desde que escuchó esa voz extraña no ha podido quitarse de la cabeza que podría ser. Sumergiéndose en sus pensamientos llegó a su mármol de realidad. Las espadas estaban clavadas en el suelo, buscó esas dos armas que no pudo identificar con anterioridad. Solo sabía que tenían un agarre lateral como si fuese un tonfa y que sus hojas parecían estar muy afiladas. Caminó y caminó por ese páramo lleno de armas. Por el camino vio las armas que había visto por sus trabajos con la iglesia, las que había visto en la guerra por el Santo Grial y otras que había conseguido con los recuerdos de Archer en sus sueños, pero no podía encontrar esas armas. ¿Qué te pasa, muchacho? Dijo la misma voz que había escuchado días atrás. ¿Estás buscando algo? Estaba buscando esas armas tan raras que no había visto nunca. Dijo Shirou, había pensado en ser más reservado con el tema, pero si ese ser estaba en su alma poco podría hacer para ocultarle información. ¿Tú sabes algo? ¿Mis armas? Dijo la voz haciendo que el pelirrojo alzara una ceja. Las retiré momentáneamente de este lugar. Dijo a continuación. Todavía no estás preparado para ellas, tu cerebro explotaría debido a la cantidad de información que hay en ellas. ¿Quién eres? Dijo Shirou con lo que se podría decir que es un tono amistoso. Todavía no te has presentado. No estás preparado para saber mi nombre. Dijo la voz. Sabrás quién soy en el momento indicado, pero no me he puesto a hablar contigo porque esté necesitado de atención o quiera desesperadamente hablar con alguien, solo estoy hablando contigo porque un monstruo está intentando comerse el barco en el que estás. Shirou abrió los ojos sorprendido. Muchas gracias. Dijo este para luego salir de su mármol de realidad, no sin antes escuchar las últimas palabras de la voz. No me lo agradezcas, si mueres tú también muero yo. Dijo la voz. Shirou no supo cómo tomarse eso pero por el momento decidió que lo descubriría más tarde. Cuando volvió al mundo normal pudo ver un gran revuelo en el barco con zombies corriendo de aquí para allá como si fuesen pollos sin cabeza. Intentando comprender mejor la situación se asomó por la borda y reforzó su mirada. Gracias al refuerzo pudo ver como una corriente en espiral descendiente estaba en la superficie del agua y, por supuesto, estaba arrastrando el barco. Poco tiempo después de eso se presentaron todos los que estaban vivos en el barco. Perky fue el primero en presentarse y miró con preocupación cómo el remolino estaba intentando tragarse el barco. Annabeth, Clarice y Tyson lo siguieron y la hija de Ares comenzó a ladrar órdenes para que los zombies del barco comenzaran a hacer cosas, como cargar cañones y dispararlos con las reservas que tenían desde no sé cuántos años atrás. Annabeth, por otra parte, estaba intentando dar una estrategia de cómo pasar al ser llamado Caribdis, pero con el barco que tenían el cual tenía que ser alimentado con carbón no podría llegar a la velocidad para poder sobrepasar las corrientes que el monstruo estaba causando. Al final todo terminó con usar todo lo posible para calentar la caldera para que el barco fuese a una velocidad mayor. Tyson fue a la sala de caldera para mantener la caldera en funcionamiento, Annabeth y Clarice estaban llevando todo lo que era de madera para poder quemarlos, Perky estaba intentando manipular el agua para hacer que la corriente no fuese muy fuerte pero estaba teniendo unos pocos problemas. Shirou, por otra parte, no podía hacer nada. No podía atacar al monstruo, al estar bajo el agua la potencia de sus disparos sería reducida por la masa del agua, tampoco podría lanzarse al agua e intentar luchar cuerpo a cuerpo ya que sería un suicidio con todas las letras. Intentó ayudar a Annabeth y a Clarice, pero ya eran demasiadas personas llevando madera ya que algunos no muertos ya estaban ayudando con eso. Shirou estuvo por sentarse a esperar lo mejor posible, de no ser por un olor que le hizo mirar hacia el horizonte. Él ya había olido algo parecido, una vez tuvo que ayudar a los ejecutores de la iglesia a acabar con un magus que quería imitar a un apóstol muerto.
El olor que estaba soltando eso era parecido, pero mucho más peligroso, algo rico en mana y con un gran poder destructivo. Intentó reforzar sus ojos y cuando estuvo por darse por vencido vio algo en la superficie marina más allá de Caribdis. Estos tenían el cuerpo completamente negro y parecían tener un cuerpo raro como el de una ave que tenía una boca armada con dientes en una disposición vertical y sin ojos. Shirou no perdió tiempo, proyectó su arco atrayendo la atención de muchos que estaban presentes y comenzó a liberar flechas cargadas de energía mágica que estallaban al conectar con el agua. ¿Qué sucede?, dijo Clarice intentando saber por qué el chico que eligió como compañero estaba actuando así. Hay unas extrañas criaturas que están más allá de Caribdis, informó el pelirrojo haciendo que Annabeth alzara una ceja. Emanan un extraño olor muy peligroso, estoy intentando que no se acerquen, pero son muy rápidos y no puedo llegar a alcanzarlos. Annabeth estuvo por discutir ese punto, nunca había escuchado de unas criaturas extrañas dentro del mar de los monstruos, pero cuando unas criaturas negras y sin ojos aparecieron se vio obligada a mantener el silencio. Nunca en su vida como semidiosa vio o escuchó sobre algo como eso. ¿Qué son esas cosas?, dijo Annabeth completamente confundida. No me hagas mucho caso pero creo que son entes fantasmales, dijo Shirou haciendo que Annabeth recordara lo que y Rin habían hablado sobre un posible rastro en el árbol de Thalía. Tenemos que ir más rápido, dijo la hija de Atenea con urgencia. Si esas cosas podían envenenar a un árbol y hacer que pareciera tan moribundo en tan poco tiempo, no podría ni imaginarse lo que le haría a una persona normal y corriente. El barco comenzó a ir todo lo rápido que podía mientras Shirou intentaba hacer que las criaturas estuviesen alejadas. Todo parecía ir bien hasta que el barco no dio más de sí y comenzó a ser arrastrado nuevamente por la corriente. Poco a poco se fueron acercando más a un extraño pico que estaba en el centro del torbellino. Perky intentó desesperadamente hacer que la corriente intentara llevarlos fuera de las fauces del monstruo pero fue en vano. Unos segundos más tarde el barco llegó al pico de Caribdis haciendo que este cerrase el pico con todas sus fuerzas, haciendo que el barco explotase por la presión en la zona de las calderas. Lo último que vio Shirou fue a Perky intentando que llegara a él con la mano completamente extendida antes de que el fuerte impacto contra el agua nublara su vista y lo dejara inconsciente. Fate. Perky Jackson, una peligrosa úlcera. Perky había vivido por segunda vez en su vida lo que era una explosión sus propias carnes. La primera había sido devastadora aunque no hubiese sido un golpe directo, pero ahora que había estado muy cerca del foco de explosión se sentía como si hubiese sido algo muy parecido a la muerte. Su cuerpo estaba ardiendo, sus músculos se sentía como si fuesen a romperse en cualquier momento. De no estar en contacto con el agua habría sufrido un terrible sufrimiento hasta que hubiese tenido atención adecuada. El agua rápidamente comenzó a sanar el cuerpo del príncipe del mar. Unos pocos minutos después pudo abrir los ojos solo para ver oscuridad en el agua debido a la noche. Con algo parecido a la desesperación comenzó a buscar a alguien, ya sea Annabeth, Tyson, Clarice o Shirou, pero no pudo ver a nadie en absoluto debajo del agua. Como un torpedo ascendió y pudo ver cómo la rubia luchaba para poder mantenerse a flote con un trozo de madera que habría sobrevivido a la explosión. Annabeth, gritó Perky llamando la atención de la rubia. Annabeth, ¿cómo te encuentras? Doloridas sesos de alga, dijo esta mientras se aferraba a la tabla de madera. He perdido la mochila, por lo que no tenemos néctar para poder curarnos. Tenemos que llegar a un lugar donde nos podamos establecer y rogar para que Hermes nos haga una entrega express a cambio de un módico precio. En ese momento Perky miró a su alrededor y pudo ver con claridad dónde estaba en el mundo. En su mente había un montón de líneas y coordenadas que le indicaban con tremenda precisión. Hay una isla un poco más al sureste de aquí, dijo ganando una mirada confundida por parte de la hija de Atenea. No sé por qué pero puedo ver exactamente dónde estamos. Debe ser uno de esos poderes raros por ser hijo de mi padre. La chica no pareció juzgarle, pero hizo una pregunta importante. ¿Qué pasa con los demás?, preguntó haciendo que Perky frenara en seco. Te dejaré en la isla y luego volveré a buscarlos, dijo en un tono serio. No puedo dejarlos atrás. Lo que no puedes hacer es ir y volver. Puede que el agua te ayude a estar en un buen estado, pero el cansancio físico se va a ir acumulando y cuando salgas de agua lo vas a notar, dijo ella en un tono serio. Lo único que vas a conseguir es matarte y poder volver a ver a Grover. Eso pareció calar en Perky, ya que comenzó a propulsar el agua del mar para que ellos pudiesen pedir más suministros.
Durante todo el viaje este transcurrió en silencio, incomodando un poco a Annabeth ya que ésta quería tener por lo menos algo con lo que pasar el tiempo por su da, haciendo que este pasase mucho más lento de lo que parecía. Pasaron unos largos minutos hasta que por fin llegaron a una extensión de tierra que terminó siendo una isla que parecía desierta, de no ser por un puerto lleno de barcos y un edificio muy grande que por el momento no entrarían para poder hacer el pedido. Con ayuda de Perky y el brillo de la espada de Perky, pudieron hacer un pequeño arco iris con el que pudiesen pedir a Hermes un pequeño pedido express. En un primer momento apareció una pequeña pantalla en la que decía que su llamada era muy importante y que se mantuvieran a la espera con un hilo musical un poco hortera al ritmo de una lira. No fue hasta unos minutos más tarde, que pareció cerca de una hora, que el dios apareció en el reflejo con una cara sonriente. Este les sonrió y les preguntó qué era lo que querían. No era la primera vez que le pedían ayuda, por lo que accedió rápidamente por una cantidad razonable de dracmas. Mientras tanto, en otra parte, Shirou se sintió como si estuviese en una misión de la torre del reloj. Se sentía como si algo le estuviese haciendo presión en todo su cuerpo. No fue que la presión fue tal que le cortó la respiración, que volvió en sí cuando despertó, vio que un trozo de algo raro estaba encima de él y, reforzando su cuerpo, se lo quitó de encima para ver dónde estaba exactamente. No había ninguna fuente de luz ambiental, solo las luces de barcos que alumbraban la zona. También había un claro hedor ambiental nada agradable bajo la perspectiva del pelirrojo. Explorando a su alrededor vio que la peste del lugar era algo prácticamente insoportable, y no fue hasta que vio el fluido en el que estaban los barcos que comenzó a comprender un poco que era el lugar en el que estaban. El fluido que estaba era algo que sabía exactamente lo que era: HCl o ácido clorhídrico, el típico fluido que todo ser viviente tiene en el estómago para disolver los alimentos para luego digerirlos, por lo que estaba encerrado en el estómago de la bestia que había destruido el barco. Por el momento se preocupó de buscar a sus compañeros, tenía que verificar que ellos estaban bien. Miró por todo el lugar, lo que vio fue algo parecido al infierno que había vivido de pequeño. Los cuerpos de los zombies que habían estado en el barco ahora eran masas amorfas de carne flotando en el ácido. No quería pensar en lo que podría pasar si el resto le hubiese pasado lo mismo. Miró por todos los alrededores que podía encontrar. La gran cantidad de barcos le dificultaba el camino. Había un montón de barcos de distintos tipos, desde cargueros hasta turísticos. Por primera vez en este mundo pudo comprender cómo es que los barcos desaparecían en el Triángulo de las Bermudas. En este mundo eran devorados por esta criatura, mientras que en el suyo lo hacía un magus desquiciado que quería ganar más poder a base de sacrificios humanos. En el momento que vio los restos del barco en el que había navegado hasta el mar de los monstruos, reforzó aún más su cuerpo para poder moverse entre los naufragios. Cuando llegó buscó como un deseo herado a algún superviviente. Si no recordaba mal, la caldera había explotado, por lo que Tyson sería el que más daños presentara. Intentó llegar hasta la zona de calderas solo para ver un gran boquete y escombros tirados en el lugar en el que había estado la caldera. Sin perder la esperanza se lanzó a rebuscar entre los escombros solo para ver la figura casi intacta de Tyson. Grandullón, dijo el pelirrojo intentando llamar la atención del cíclope. ¿Estás bien? Tyson se limitó a gruñir en ese momento para luego abrir su único ojo mirando a Shirou. Shero, dijo Tyson causando una sonrisa a Shirou. ¿Qué ha pasado? Creo que nos ha comido Caribdis, informó el pelirrojo mientras ayudaba al cíclope a levantarse. Tenemos que encontrar a los demás. ¿Puedes caminar bien? Tyson probó dando unos pocos pasos tentativos para luego asentir. Los demás estaban en cubierta cuando sucedió el accidente, por lo que pudiera ser que alguno hubiera logrado salvarse de ser comido. Clarice fue la siguiente que encontraron. Esta estaba sentada en un trozo de barcos que se estaba consumiendo poco a poco en el ácido. A los ojos de Shirou, ella estaba en un pequeño episodio de depresión, ya sea por haber fracasado a priori la misión o porque podría haber causado la muerte de sus compañeros de equipo. El magus la llamado haciendo que ella alzara lentamente la cabeza para encontrarlo. No hizo mucho más que esperar a que el pelirrojo llegara a ella para ayudarla a llegar con el cíclope. ¿Estás bien? Preguntó Shirou por segunda vez en ese lugar. ¿Acaso tengo pinta de estar bien? Dijo ella en un tono enfadado. Acabo de perder todo lo que tenía para cumplir la maldita misión. El Yankee y la biblioteca con patas podrían estar muertos y nosotros no tenemos ninguna manera de salir de aquí. Estamos condenados a morir en este maldito lugar sin tener posibilidad alguna de salir, dijo ella comenzando a perder los papeles.
Y si llegásemos a salir de aquí estamos a un montón de metros de profundidad, moriríamos aplastados y ahogados. Shirou pareció no escucharla y comenzó a observar a sus alrededores. Sabía que la bestia era marina, por lo que si lograban salir tendrían que bucear hasta la superficie y puede que ellos no sobrevivieran al camino. Intentó buscar en sus recuerdos un arma que le diese la facultad de respirar bajo el agua o de impulsarse en esta, pero no había espada alguna que pudiese hacer eso. Podría convocar a Caladbolk II y atarse con una cuerda o cadena a ella para salir a la superficie, pero no tenía idea de cómo se comportaría la flecha debajo del agua al ser lanzada, además de que tendrían que salir por un agujero ya que tendrían que lanzar la flecha desde un lugar en el que hubiese aire para que pudiese disparar la flecha en condiciones óptimas. Para ello tendría que atravesar una gran cantidad de músculos o lo que fuese que tuviese ese ser que era llamado Caribdis. Clarice siguió hablando de cómo estaban perdidos y que no tenían salvación alguna. Shirou, mirando a su alrededor, pudo encontrar una de las cadenas de los barcos que usaban para usar su ancla, por lo que podían usar esa idea loca que le vino a la mente. Asumiendo ya la loca idea, procedió a proyectar armas en el aire y a lanzarlas a un punto en el que los barcos estaban alumbrando. Esto llamó la atención de Clarice, pero se mantuvo callada al ver cómo las espadas salían volando y estallaban contra las paredes del estómago del monstruo. Tras unos pocos lanzamientos consiguió abrir un agujero por el que caía sangre y agua salada que hacía que el monstruo se estremeciera del dolor y por ende que el ácido salpicara por todos lados, haciendo que la hija de Ares soltara juramentos e insultos dirigidos tanto al monstruo como a Shirou. En cuanto Shirou consiguió ganar un poco de estabilidad, proyectó su arco. Clarice le preguntó con un tono incrédulo qué estaba haciendo con ese arco y se quedó completamente callada al ver una cosa extraña con forma de taladro aparecer en la mano libre. Unió a toda prisa la cadena a la flecha para luego decirles que se agarraran a él con toda la fuerza que tuviesen. Una vez todos estuviesen afianzados a él, lanzó la flecha que voló con toda la potencia que tenía para ir al lugar destinado. Sin mucho esfuerzo llegó hasta la apertura que Shirou le había hecho y voló fuera del monstruo. Unos segundos más tarde la cadena que había unido a la flecha tiró del pelirrojo, produciendo dolor en este por la fuerza que la cadena estaba ejerciendo contra él al ser tensada con brusquedad para luego sentir el frío del agua del mar. Por suerte Shirou había calculado bien. No sabía la naturaleza del cuerpo de un ser como Caribdis, pero se dejó guiar por la gravedad y terminó haciendo el agujero en el lugar correcto para salir a la superficie. Caribdis se había ubicado cerca del fondo marino y ahora el grupo estaba sintiendo la presión del agua en sus propias carnes mientras eran arrastrados a una alta velocidad. Según iban avanzando los metros la presión fue disminuyendo, lo malo fue que la flecha que había proyectado Shirou estaba comenzando a perder fuerza debido a la fuerza de rozamiento del agua, al ser más densa que el aire haría que todo cuerpo moviente en el mar avanzara más despacio y frenaría antes que si estuviese en el aire. La flecha se detuvo completamente a unos 10 metros de la superficie, pero Shirou no tenía mucho más aire en los pulmones. Clarice estaba empezando a perder la consciencia, pero fue Tyson el que terminó salvando la situación, agarrando a los dos chicos. Nadó con una gran velocidad hacia la superficie y en el momento que todos sintieron el aire todos cogieron aire como si no hubiese un mañana. Lo hemos logrado, dijo Clarice con incredulidad. Estamos vivos. ¿Dónde estarás Perky y Annabeth?, preguntó Tyson preocupado por su hermano y la rubia. En ese momento Shirou intentó captar el olor de Perky, pero al estar rodeado de agua se le hacía imposible, por lo que intentó captar el aroma de Annabeth. No había pasado mucho tiempo con él por lo que le costaría seguir el rastro, pero su olor a libro y biblioteca se podía sentir en el aire. Se han ido por allí, dijo señalando una dirección. Tenemos que llegar allí, como sea. Pues a nadar, dijo Clarice.